No tenía nombre. Nadie la recordó en los templos ni en las calles de Jerusalén. Pero esa mujer vio algo que nadie más vio. En la noche más oscura, cuando el destino de un hombre inocente pendía de un hilo, ella soñó. Y su sueño fue una advertencia, una que el mundo eligió ignorar. Esta es la historia de la esposa de Pilato, la mujer que escuchó la voz de lo alto y cargó en silencio con la verdad que nadie quiso escuchar. Si esta historia te toca el corazón, deja tu like. Nos ayuda a seguir compartiendo relatos bíblicos olvidados, llenos de alma, historia y humanidad. Vivía entre columnas de mármol y ventanas altas, entre cálices de plata y murmullos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Era la esposa del gobernador romano en Judea, pero a nadie le importaba su nombre. Nunca fue nombrada en público, nunca se le rindió honor. Para muchos, era solo una figura de fondo, una sombra más entre las paredes del poder. Pero había algo en sus ojos que nadie notaba, una lucidez que no nacía del protocolo ni del privilegio, sino de algo más profundo, una intuición silente, una conciencia despierta. La ciudad de Jerusalén estaba inquieta. Era época de Pascua, y las multitudes llenaban los patios del templo. Los soldados romanos vigilaban cada movimiento, preparados para sofocar cualquier intento de rebelión. Pilato estaba tenso. Los sacerdotes judíos exigían acción rápida. El pueblo murmuraba nombres. Jesús de Nazaret, el profeta, el rebelde, el que hacía milagros, el que hablaba de un reino que no era de este mundo. Y ahora, ese hombre estaba preso. Ella lo supo antes de que se lo dijeran. Aquel día, algo en el aire cambió. Era como si la luz misma se hubiese vuelto más pesada, como si los muros respiraran inquietud. Caminó lentamente por el corredor de piedra, deteniéndose al pasar junto al patio central. Podía oír el eco de voces furiosas más allá de las murallas. Algo se avecinaba, algo que no entendía, pero que sentía con todo su ser. Esa noche no pudo dormir. El calor era espeso. La luna parecía un ojo apagado en el cielo. Se giraba una y otra vez en su lecho, hasta que el sueño finalmente la venció. Pero no fue un descanso, fue una caída. En el sueño, estaba de pie sobre una tierra desierta, entre sombras que no tenían forma. Una voz lejana repetía su nombre, un nombre que nunca antes había oído, pero que sabía que era el suyo. Entonces vio al hombre. Tenía el rostro cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos estaban llenos de luz. No hablaba, pero ella comprendía todo. Él no pedía ayuda, no rogaba, solo estaba allí con una presencia tan poderosa que el mismo cielo parecía inclinarse. Y entonces vio la cruz. No la de madera, no una figura, sino el peso de todo el sufrimiento humano, la injusticia encarnada. Y supo, sin palabras, que él era inocente y que sería ejecutado. Despertó gritando, el sudor empapaba sus ropas. Su corazón golpeaba como si quisiera romperle el pecho. Se levantó de inmediato. Las sirvientas acudieron a su llamado, pero ella las despidió. No era un mal sueño, no era delirio, era una advertencia, algo real, algo que no debía ignorarse. Sin perder tiempo, mandó a llamar a un escriba y dictó un mensaje urgente. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. El mensaje fue enviado de inmediato. Ella no sabía si llegaría a tiempo, pero tenía que intentarlo. Nunca antes había intervenido en los asuntos de su esposo. Pero esto era diferente. No se trataba de política, ni de poder. Se trataba de verdad, de vida, de algo sagrado. Mientras el mensajero cruzaba los patios y corredores para entregar su nota a Pilato, ella se arrodilló frente a la pequeña lámpara encendida. No sabía a quién rezaba, no conocía al Dios de los judíos, ni adoraba a los dioses de Roma con devoción. Pero en ese momento,
con el alma rota por dentro, oró. Oró para que su palabra fuera escuchada, para que el justo no muriera, para que su sueño no se cumpliera. Pilato recibió el mensaje mientras se encontraba en juicio público. Lo leyó. Sus ojos se nublaron por un instante. El rostro se endureció. Era evidente que el contenido lo había perturbado. No dijo nada, solo guardó el trozo de papiro en su túnica y volvió a mirar al hombre que tenía frente a él. Jesús no hablaba, no se defendía, solo miraba. Ella lo supo. Supo que su mensaje había llegado, pero también supo que no sería suficiente, porque había algo más fuerte que la verdad: el miedo de un gobernante a perder el control, el miedo al pueblo, a Roma, al César, a los sacerdotes, a la sangre derramada, si no se cumplían las expectativas. La esposa de Pilato paseó por su habitación con el pecho oprimido. Desde la ventana podía escuchar los gritos: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». La multitud no quería justicia, quería venganza, quería espectáculo, quería eliminar al que desafiaba sus certezas. Ella se tapó los oídos, pero no podía dejar de oír. Cada voz era una puñalada, cada grito una confirmación de que el sueño era real, que la cruz ya estaba decidida. Pilato volvió a salir. Tomó agua, lavó sus manos delante del pueblo y dijo que era inocente de la sangre de ese hombre justo. Pero ella sabía la verdad. Lavarse las manos no limpia el alma. En el fondo del palacio, la mujer sin nombre cayó de rodillas y lloró. No por ella, ni siquiera por su esposo. Lloró por aquel hombre, por su rostro en el sueño, por sus ojos sin odio, por un mundo que estaba a punto de asesinar a la luz con los ojos abiertos. Los pasos en el patio retumbaban como tambores de guerra. Desde su cámara alta, la esposa de Pilato podía oír el arrastre de la cruz, las órdenes secas de los soldados y los murmullos crecientes de una multitud convertida en tribunal sin ley. No necesitaba mirar por la ventana. Sabía lo que ocurría. Su sueño le había mostrado todo antes de que sucediera. Cada latido de su corazón era una réplica de aquel momento ya vivido en la oscuridad de la noche. Jesús, el justo, había sido entregado. Su rostro ya no era el de un profeta, ni el de un reo común. Era el rostro del dolor más puro. No había odio en su mirada, solo una tristeza que parecía abarcar los siglos. Esa imagen, que ella había visto primero dormida, ahora ardía en su conciencia como si fuera fuego. Pilato había intentado detenerlo, o eso decía. Le había ofrecido al pueblo la opción de liberar a uno de los prisioneros, como era costumbre, pero ellos, encendidos por el clamor de los sumos sacerdotes, habían elegido a Barrabás, un hombre culpable, un ladrón, un rebelde. El pueblo eligió al violento y pidió muerte para el inocente. Ella pensó en su mensaje: no tengas nada que ver con ese justo, pero era como arrojar una gota de agua al mar. Pilato dudó, sí. Ella lo vio dudar. Vio en sus ojos un atisbo de temor sagrado, un estremecimiento frente al misterio. Pero la duda no salvó a Jesús. La duda, cuando no se convierte en acción, solo sirve para atar las manos. Pilato eligió la conveniencia, eligió mantenerse en el cargo, eligió no intervenir. Y así, la cruz fue impuesta. Desde su alcoba, la esposa no lloró. Su rostro era una máscara serena, pero por dentro todo era ruina. Caminaba de un lado a otro, contando sus propios pasos, como si fueran los pasos hacia el Gólgota. Cada vuelta por la habitación era un ciclo de impotencia. No podía salvarlo, no podía hablar, no podía interrumpir la marea de la historia. Solo podía sentir cómo cada clavo atravesaba no solo las manos del Nazareno, sino también su alma. El cielo comenzó a oscurecerse al mediodía. Las aves desaparecieron. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. A través de los pilares del palacio,
Los esclavos y criados iban en silencio, como si una sombra se hubiera deslizado sobre todo el mundo. Nadie hablaba, nadie reía, hasta los soldados, acostumbrados al dolor, parecían inquietos. Algo anómalo estaba ocurriendo. Ella descendió a los jardines interiores. Se sentó junto a una fuente vacía, y allí, entre ramas secas y ecos lejanos, comprendió algo. Su sueño no había sido una advertencia para impedir lo inevitable. Había sido una advertencia para que no olvidara, para que supiera, para que llevara la memoria de aquel instante más allá de los muros, más allá de su tiempo. Dios le había mostrado el final, pero no para cambiarlo, sino para marcarla con fuego. En la tarde, cuando ya el sol caía tras las colinas de Jerusalén, llegaron los rumores. Jesús había muerto. Algunos decían que un terremoto había sacudido el templo, que el velo del lugar sagrado se había rasgado, que los centuriones, endurecidos por años de campañas, se habían quedado mudos. Uno de ellos, el más cercano a la cruz, había susurrado con voz trémula: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ella cerró los ojos al oírlo. No sintió alivio, sintió peso. La revelación de una verdad que ya era demasiado tarde para evitar. El Hijo de Dios había muerto, y Pilato lo había entregado. Y ella había soñado. Esa noche, el gobernador no cenó. Tampoco ella. Se miraron a través del salón, pero no hablaron. Había una barrera invisible entre ellos, hecha de culpa, de decisión, de silencio. Él se retiró temprano, y ella, por primera vez, encendió una pequeña lámpara de aceite, abrió un rollo en blanco y escribió una sola frase: yo lo vi antes que nadie. Y aún así, nadie me escuchó. Durante los días siguientes, el nombre de Jesús no desapareció. Al contrario, comenzó a crecer como brasa bajo cenizas. Se decía que su cuerpo había desaparecido, que los suyos aseguraban que había resucitado, que se les había aparecido, que hablaba, que comía, que perdonaba. Pilato intentó silenciar los rumores. Los sacerdotes mintieron a los soldados. Se pagó por silencio. Se ocultó la verdad bajo piedras. Pero ella sabía que no se puede tapar la luz con los dedos, que la verdad, una vez revelada, jamás se retira por completo. Una mañana, aún en Jerusalén, ella caminó sola por un sendero estrecho. Subió una colina desde donde se divisaba el lugar de la ejecución. No había cruces, solo piedras, pero sentía la presencia. Se arrodilló y, sin saber por qué, repitió las palabras que aún ardían en su interior. Justo, tú sabías. Y yo también. Allí, sin testigos, una mujer sin nombre hizo un pacto con la memoria, que no callaría lo que vio, que no negaría lo que sintió, que no olvidaría aquel sueño que cambió su vida para siempre. Pasaron los días, y con ellos, la ilusión de que todo volvería a ser como antes. Pero en el rostro de su esposo ya no quedaban restos de autoridad. Pilato se había convertido en un hombre ausente, habitando una función vacía. La toga, el cetro, el trono, todo eso ahora le pesaba como un disfraz que no lograba sostener su alma. Ya no discutían, pero tampoco compartían. La distancia entre ellos era invisible, pero infranqueable. Él no hablaba del Nazareno, ni siquiera mencionaba su nombre, pero ella lo veía en sus ojos, en la forma en que bebía vino más lento, en sus manos, que temblaban al tomar el sello del gobernador, en las noches que pasaba en vela, susurrando frases al aire como quien intenta justificar lo que no se puede explicar. Una mañana, mientras los patios aún estaban vacíos y el cielo se teñía de gris, ella lo encontró sentado, solo junto al atrio. Tenía el rostro cubierto por una sombra. Lo miró en silencio. Él levantó la vista y dijo: «Tú lo sabías, ¿verdad?». Ella no respondió.
Solo asintió, muy despacio, no con rencor, sino con el peso de quien ha compartido un secreto sagrado. Él bajó la cabeza, y por primera vez en muchos años pareció pequeño, no el gobernador de Judea, no el representante del César, solo un hombre enfrentando su propia conciencia. Días después, llegó la orden de Roma. Pilato debía regresar. Su posición ya no era firme. Las quejas de los sumos sacerdotes, los disturbios del pueblo, las decisiones tomadas con ambigüedad. Todo eso lo había debilitado ante los ojos del imperio. No sería ejecutado, pero tampoco honrado. Lo llamarían de regreso, para ser observado, juzgado, olvidado. La esposa no protestó. Sabía que su tiempo en Jerusalén había terminado, pero también sabía que la ciudad le había dejado una herida que jamás sanaría. Al salir, cruzó los muros una última vez y, sin que nadie lo notara, se llevó una pequeña piedra del camino que llevaba al Gólgota, no por superstición, no por ritual, solo para recordar, para no dejar que el mundo la convenciera de que todo había sido un sueño. En Roma, la vida fue otra cosa. No había multitudes exigiendo crucifixiones. No había templos perfumados ni sacerdotes gritando. Solo el rumor constante del poder, las intrigas palaciegas, las apariencias. Pilato, en público, conservaba su postura, pero en privado se quebraba cada vez más. Ella lo cuidaba en silencio. Sabía que su espíritu había sido tocado por algo más fuerte que él mismo. A veces, mientras él dormía, lo oía murmurar en sueños: inocente, era inocente. Y entonces, ella comprendía. Su sueño ya no era solo suyo, era también de él. Era la sombra que se había extendido sobre ambos, la advertencia que no habían podido impedir, pero que ahora los acompañaba como una llama encendida en la memoria. Con los años, los rumores sobre el hombre crucificado no cesaron. Al contrario, aumentaban. Decían que había resucitado, que sus discípulos curaban enfermos, que hablaban con una autoridad que nadie entendía, que morían sin temor, diciendo que él vivía. En cada rincón del imperio se susurraba su nombre: Jesús, Jesús, Jesús. Y en medio de todo, ella, invisible, silenciosa. Nadie le preguntaba su versión, nadie la buscaba. Pero cada vez que oía el nombre, volvía a ver su rostro, no el rostro del condenado, sino el del sueño, el que la miró en la oscuridad y le reveló la verdad antes que a todos. Fue entonces cuando decidió escribir, no un manifiesto, no una confesión, solo un testimonio. Tomó un rollo de papiro y, con manos ya envejecidas, trazó líneas suaves. Contó lo que había visto, lo que había sentido, lo que había querido evitar, no para que la creyeran, sino para que alguien algún día supiera que una mujer sin nombre tuvo un sueño y ese sueño era verdad. En el último fragmento de su escrito, escribió: vi su rostro antes de que fuera odiado. Escuché su silencio antes de que el mundo lo silenciara. Y aunque nadie me creyó, aún lo llevo en mi alma. Él no murió del todo, porque su mirada vive en mi recuerdo. Cuando selló ese papiro, lo guardó junto a la piedra que trajo de Jerusalén. Sabía que algún día alguien lo encontraría, o no, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que ella no había olvidado, que ella no había callado del todo, que, en medio de un imperio de hierro, alguien se había atrevido a soñar con un rostro de luz. Y ese sueño la había cambiado para siempre. No tenía nombre, ni poder, ni púlpito. No dio discursos, ni escribió cartas a comunidades. No fue mártir, ni apóstol, ni discípula. Fue solo una mujer que soñó. En un mundo gobernado por hombres armados,
sacerdotes enloquecidos y multitudes sedientas de sangre, ella fue el susurro, el pequeño hilo de conciencia que intentó detener el curso del horror. Nadie la escuchó, nadie la defendió, pero Dios habló con ella, y eso bastó. La esposa de Pilato no cambió la historia, pero la entendió antes que nadie. No salvó a Jesús de la cruz, pero vio en su rostro la inocencia divina que el mundo no quiso ver. Ella fue la portadora de una advertencia que nadie quiso oír. Y aún así, creyó en lo que soñó, creyó en lo que sintió, creyó en aquel que miró su alma desde la sombra de la muerte. Hoy, siglos después, su nombre sigue perdido, pero su historia permanece. Porque no todas las voces necesitan gritar para ser eternas. Algunas bastan con soñar y no olvidar. Si esta historia te conmovió, por favor deja tu like. Nos ayudas a seguir compartiendo relatos olvidados de la Biblia, llenos de emoción, misterio y verdad. Y si conoces a alguien que aún no ha oído esta historia, compártela. Gracias por escuchar.